Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, con un abrazo a todos nuestros internautas que estamos configurando este movimiento que será una respuesta a los partidos políticos y también con un abrazo solidario a aquellos que van tomando conciencia de que en las próximas elecciones el voto deberá ser nulo, de tal manera que no es en blanco es el voto que va a favor del que tiene más votos. El voto nulo es el que se niega la opción a todas las personas. ¿Y por qué negamos la opción a todas las personas? Porque sencillamente hay una confabulación en la cual ningún partido político que esté a favor de Rafael Correa o de sus seguidores va a ser ni es aceptado por el Consejo Nacional Electoral con el fin de que no les toque un solo centavo en las próximas campañas electorales y de esa manera no tengan ninguna oportunidad de participar. Es por eso que vamos a votar nulo, porque no existe, se está configurando una campaña electoral y unas elecciones completamente amañadas a favor del actual presidente de la República. Lo que hoy analizaremos será dos cosas fundamentales que significan en el un caso una derrota y en el otro caso una traición nuevamente por parte de Lenín Moreno. La derrota es cuando intentó establecer el pasaporte a los venezolanos que ingresaban en Ecuador. Esta medida tenía dos finalidades. La una, estigmatizar a Venezuela y al gobierno venezolano, culpándole de la tragedia, pero siendo él el que apuñala a los venezolanos. Es decir, yo no soy el culpable de la desgracia venezolana. El culpable es Chávez. Pero yo le voy, y perdón, el culpable es Maduro. Pero yo soy el que les va a poner la guillotina, los va a matar. Ustedes cumplen al de allá, no a mí. Yo no tengo ninguna culpa, pero eso sí, les voy a mentir a ustedes antes de que entren. Les voy a decir y les voy a prometer que no haré nada que les perjudique. Palabras literales de el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. No haré nada que les perjudique, excepto, por supuesto, pedirles el pasaporte. ¿Cuál es la excusa del pasaporte? Hay tráfico humano. Es un hecho que hay tráfico humano. De eso no discutimos. Pero tráfico humano hay de Ecuador al resto del mundo, porque cuántas muchachas desaparecidas hay en Ecuador y que están siendo llevadas a Perú para la prostitución. ¿Cuántos ecuatorianos están siendo llevados a Estados Unidos ilegalmente para cruzar esa frontera? Es decir, tráfico humano hay. Que hay tráfico de venezolanos hacia Ecuador también lo hay, como también hubo el tráfico de cubanos de aquí a Estados Unidos. Pero lo importante de esto es que utilizó las palabras de la manera más deshonesta. Un político se pesa por el peso de sus palabras. Cuando usted dice una cosa, esa cosa es algo que tiene peso, que tiene consistencia, que tiene coherencia. No puede decirles a los venezolanos que no les va a hacer nada que perjudique y termina finalmente pidiéndoles pasaporte. ¿Y cuál es el problema del pasaporte? Porque, muy sencillo, la embajada de Venezuela en Ecuador fácilmente podía haberles dado el pasaporte y a toda velocidad. El problema es que Venezuela ha creado una estructura que es la que le está produciendo y está causando la crisis venezolana y al
y juega con toda la agresión externa. Es decir, está respondiendo mal a la agresión interna. Venezuela responde mal, equivocadamente, a la agresión interna. Responde a la agresión interna y a la agresión externa de la siguiente manera. A la agresión externa, si tenemos, como siempre, ustedes ya saben, tenemos este triángulo. En este lado tenemos la agresión por la falta de abastecimiento. No tienen suficiente producción y abastecimiento de productos. Se llama la guerra de abastecimiento. Esto fue creado explícitamente por la derecha venezolana y por la prensa nacional e internacional de Venezuela, que crearon una ola especulativa a través de angustiar a la población con la carencia de productos. Esto se llama crisis de desabastecimiento. Toda la gente quería comprar más de lo que necesitaba y no había industria suficiente para llenarlo, para satisfacer. El segundo ataque es, por supuesto, un error fundamental, que es el problema de los salarios. Al caer la moneda, al crearse una carrera inflacionaria y de esa manera aumentar bruscamente el precio del dólar y caer bruscamente la moneda, el valor de la moneda venezolana, y fabricarse billetes sin conciencia de lo que se hacía, porque indudablemente hubo una fábrica de billetes irracional. Esto generó que los salarios se fueran al piso. Entonces hubo el segundo gran problema, que fue el problema fundamental de los salarios. El tercer problema fundamental, por supuesto, fue el problema de la moneda, que es la tragedia de Venezuela. Tiene una moneda muy volátil, muy inestable, y no supo anclarse, como lo hizo Ecuador, al dólar. Podía haberse anclado al yen, podía haberse anclado al euro, podía haberse anclado a cualquier otra moneda y dejó pasar el tiempo, y ahora está en una situación que es bastante dolorosa, porque lo que gana un venezolano es nada. Y lo que viene acá a ganar, aunque sea $2, ya significan el salario mensual. Significaban, porque ahora ha subido el salario mensual a $30. Esto es algo grave para un país, porque cuando disminuye los salarios, disminuye el valor del trabajo humano, y entonces la gente no se siente valorada, pero además disminuye la capacidad de compra de la gente, cae la demanda. Al caer la demanda, disminuyen todas las posibilidades de producción, de distribución y de generación de trabajo. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Esta crisis es consecuencia de una guerra, se llama guerra económica. El problema de esta guerra económica es que la guerra económica ya se había ejercitado en Chile, se había ejercitado en la Unión Soviética y ahora se ejercita en Venezuela, pero la guerra económica ya planteada anteriormente por Estados Unidos en estos tres países que les mencioné, Chile, la Unión Soviética, a la que le despedazó, y ahora en Venezuela, no ha sabido tener una respuesta adecuada por parte del gobierno. En el caso de Chile, la salida fue tumbar al gobierno y aplicar las políticas neoliberales. En el caso de Rusia, fue de igual manera. Desapareció Gorbachev, desapareció la Unión Soviética y se aplicaron medidas neoliberales. Y en el caso de Venezuela, se ha procurado crear una resistencia. Esta resistencia se fundamenta básicamente en un tejido social. Es decir, en este estado de cosas tenemos que hay un tejido social, tenemos un desabastecimiento y tenemos malos salarios. Este tejido social
ha logrado ser conservado por el gobierno de Maduro. Entonces tiene una base social fundamentalmente creada a partir de unos consejos se llamaban los consejos de la defensa de la revolución, ¿no? Los comités de defensa de la revolución. Estos comités de la defensa de la revolución tenían una estructura militar y una estructura social, de influencia social, de conexión social, de conectividad social. Esto es lo que todavía le permite sobrevivir al gobierno de Maduro. La participación, la red, la base social que creó. La salida, por supuesto, a este problema comienza porque tiene que anclar la moneda, que es la forma en que se valoran los productos, se compra y se vende y se valora el salario, a una moneda nueva, y lo está haciendo a una moneda que es el petro. Esto de anclar a una moneda que se llama criptomoneda es realmente una cosa novedosa y es una cosa importantísima. Este anclaje a una criptomoneda es una de las cosas más importantes porque el capitalismo en esencia se sostiene en la credibilidad de las monedas y el crédito. Pero resulta que aparecen las criptomonedas y las criptomonedas son monedas en las que no hay un respaldo, sino existe simplemente una confianza. Y esa confianza está dada porque la gente cree en esa moneda, la compra y luego la vende. Este proceso de crear una moneda que no se fundamente en un banco central, ni tampoco en el caso del dólar, que se fundamenta fundamentalmente, ellos dicen, en su capacidad industrial, lo mismo que el euro, pues, sino que se fomenta simplemente en la credibilidad entre las personas. Esta moneda, que son las criptomonedas, ahora, en el caso de Venezuela, si quieren anclar a un valor del principal producto venezolano, el valor del dólar. Entonces lo que él tiene por fuerza que hacer Maduro en este momento es, primero, crear una base salarial, o sea, crear un salario justo que tiene que ser equivalente al que tienen sus países vecinos. ¿Para qué? Para que la gente no fugue hacia los países vecinos, se quede ahí. En segundo lugar, abrir las puertas al abastecimiento. Una vez que ya el gobierno comienza a pagar con petros los salarios y se crea el petro como moneda, este va a generar capacidad de compra y hay que generar abastecimiento, pero el abastecimiento tiene que ser, en un primer momento, abastecimiento de importado, tiene que venir de afuera el abastecimiento, hasta que se genere un abastecimiento propio, es decir, un abastecimiento que al comienzo no tiene impuestos sobre los productos de importación, pero en la medida en que ya se van recuperando los productos propios de Venezuela, sus productos manufacturados, industriales y agrícolas, pesqueros, y comienza a llenarse la mesa, entonces se va grabando con impuestos a los productos importados. Tercero, es evidente que va a tener que dejar la libre circulación del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es, de alguna manera, la moneda de confianza y se necesita captar dólares. A nosotros los ecuatorianos eso nos perjudica muchísimo, porque va a venir una gran oleada de venezolanos a llevarse los dólares de Ecuador. Y eso es grave para la economía ecuatoriana porque nosotros no fabricamos los dólares, nosotros los alquilamos a los Estados Unidos como moneda y estos dólares provienen de las exportaciones que hacemos y del turismo. Entonces, no es que nosotros fabricamos la moneda, no es como lo que hace Maduro, fabrica billetes. Nosotros nuestra moneda no la fabricamos. Es por eso que es más confiable. Esta es la característica del proceso de Venezuela y cómo se va a librar el fenómeno. Pero tenemos un siguiente problema y es el problema de la credibilidad.
el problema de la credibilidad, el problema fundamental del político, del periodista y del sacerdote es que necesita que le crean. Si no le creen, no tiene función, no tiene posibilidad de salir adelante. Político que no le creen, ese es un político que no tiene perspectiva. Y ese es un gran problema que tiene que enfrentar Maduro. ¿Por qué? Porque ha aplicado medidas económicas, ha aplicado posiciones y ha fracasado. Entonces ha perdido credibilidad. Si hubiera aplicado medidas económicas y no hubiera fracasado, no habría pérdida de la credibilidad. Entonces el problema, otro problema es quiénes van a ser las personas que deben conducir el proceso de salida de Venezuela. Y por supuesto, tienen que ser personas que conservan credibilidad. No digo convicciones, las convicciones están muy correctas, cada cual tiene que salir por su lado. El problema es conservar credibilidad. La credibilidad, desgraciadamente, es igual que el dinero. Usted en el dinero cree en la moneda. La moneda en sí no existe, no es una verdad. El dólar no existe, no vale lo que vale. Simplemente es un estado de confianza, de credibilidad. En Ecuador, cuando perdimos la confianza en el sucre, toda la gente salía a la avenida Amazonas a comprar, a vender sucres y cambiarlos por dólares. Y todo el mundo tenía dólares en su casa. Fue por eso que se hizo inevitable e imposible detener. Estas son las situaciones que estamos viviendo. Muchas